Buenas noches, compañeros, compañeras, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo está Roberto? ¿Cómo Buenas anda noches a Ricardo? todos. ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, otro encuentro acá, otra vez, por suerte, estamos juntos para aprender de la doctrina peronista justicialista, ¿no? Que es importante siempre tener en cuenta eso, estar presente en eso. Bueno, hoy es el noveno encuentro, táctica de la conducción, ¿cierto? Tácticas de la conducción. Les recuerdo a todos los compañeros y compañeras que en YouTube están todos los encuentros, los 8 encuentros anteriores cargados ya. Se busca como doctrina peronista y sale inmediatamente. Y lo mismo en ebooks, que es un podcast, es una plataforma donde vos se suben los audios para que sea como un programa de radio, o sea que uno puede ir escuchando mientras trabaja. Y al mismo tiempo estamos saliendo en vivo por Facebook Live en el grupo de las bases peronistas, que es el grupo del compañero Ricardo Boglino. Así que, bueno, en esta breve presentación, Ricardo, podemos dar comienzo al encuentro de hoy. Bueno, nuevamente buenas noches a todos. Antes de comenzar, creo que va a ser nuestro penúltimo encuentro del curso básico, ¿no? Así que creo que hoy vamos a Bien. hacer la mitad del capítulo 5 y del último capítulo, y la otra semana haremos la otra mitad. Antes de comenzar con el curso, quería leerles algo que es justamente del libro que hemos compartido en PDF, el libro que se llama Perón, 1949, Discursos, Mensajes, Correspondencias y Escritos. ¿eh? Son dos tomos, que es lo que produjo Perón en 1949, dos tomos de discursos, escritos y mensajes. Aquí vamos a leer uno que, vamos a leer un pedacito aquí, que es del punto democracia social, que es el título del mensaje, se llama del discurso, la realidad del panorama nacional, conceptos pronunciados ante representantes de gremios obreros, el día 24 de febrero de 1949. Entre otras cosas, es un discurso un poco largo. Igualmente recomiendo la lectura de ese libro porque justamente todo ese material que ha sido transcrito en gran parte porque estaba en sistema, bueno, los más jóvenes no deben saber lo que es. Yo en la secundaria estudié, no me pregunten la edad, taquigrafía. En esa época se hacía todo en taquigrafía y mucho material se ha salvado de las manos bueno, de la gente que no comparte, por decirlo de una forma elegante, nuestro pensamiento. Han destruido mucho material, pero ha quedado muchísimo, según me decía el profesor Castellucci, que es el subdirector de la Biblioteca del Congreso, ha quedado mucho material en taquigrafía. Y bueno, gracias a la ignorancia de estos individuos, o de estos señores, eh, se ha salvado mucho material y ellos lo han conseguido compilar. Así que vamos a leer Excelente. este pedacito que dice democracia social. Vamos a ver lo que dice Perón sobre el tema. El asunto es muy claro, dice. No queremos la democracia liberal de antes, donde el que tenía era todo y el que no tenía era nada. Queremos una democracia social. Queremos producir, consumir, disfrutar o sufrir, pero todos por igual, sin preferencias para nadie. Eso quiero que lo prescriba la Constitución, porque justamente en ese año fue la reforma constitucional, ¿no? En el 49. Eso quiero que lo prescriba la Constitución y, una vez hecho, imponerlo con la ley. Lo demás no me interesa, dice Perón. Hemos dado el gran empujón y ahora queremos que esto se consolide. Esta lucha nos ha acarreado muchos enemigos. En lo social, como es lógico, los capitalistas, que sacaban enormes dividendos y daban una migaja a sus obreros. Están contra nosotros. ¿Cómo van a estar a favor? Me decían hoy, es una cosa bárbara. Hay un obrero albañil que gana 14 pesos por día
y más allá le ofrecen 20 y luego 30. Yo digo, eso es lo que quiero. Eso no es producido porque sí, sino lo provoqué yo. Ese obrero está especulando con la ley de la oferta y la demanda. Faltan brazos y sobran patrones y concesionarios. Entonces, él aprovecha. Antes aprovechaban los patrones y los concesionarios. He dicho que esta situación yo la provoqué. Es claro, porque si yo no hubiera ido a la Secretaría de Trabajo y Previsión y hubiera dicho que se aumentaran los salarios antes de crear trabajo, hubiera habido de 12 a 15.000 desocupados y no iba a ser posible aumentar los sueldos. El patrón paga lo menos que puede. Si hay muchos que quieren trabajar y hay poco trabajo, el obrero tiene que conchavarse por lo que le den antes de morirse de hambre, dice. Porque si no vienen otros y trabajan en su lugar. De nada hubiera valido querer aumentar los salarios, y eso lo sabemos todos. O sea, aquí en 2 palabras está hablando de que justamente gobernar, lo que siempre decía Perón, es crear trabajo. Entonces, lo que se estaba buscando aquí justamente era eso, o sea, que el salario del obrero se valorizara en función de la demanda. Dice aquí, vamos a ver dónde hemos parado. De nada hubiese valido querer aumentar los salarios, y eso lo sabemos todos. ¿Qué hubo que hacer? Provocar la plena ocupación. Provocar la plena ocupación. Es decir, que no hubiese desocupados, sino un equilibrio entre la demanda y la oferta de brazos. Cuando eso estuviera equilibrado, el salario también lo estaría. Si sube la demanda de brazos, los salarios subirán correlativamente. Es así como hemos llegado a esto, a la posibilidad de mantener un nivel de salarios que permita al trabajador argentino vivir mejor que antes. Y eso llena una parte de las conquistas obreras. Lo otro es consecuencia de eso. Con un mayor salario y un poder adquisitivo, una dignificación en el trabajo. Que el trabajo no sea para nadie una indignidad, sino una virtud nacional, en el sentido de la dignificación del trabajo. Hemos obtenido bastante y tendremos que obtener más. No sé si se comprendió. Sí, clarísimo, clarísimo. Justamente es un tema muy actual, conceptualmente hablando, ¿no? Es muy actual porque claro, con Fernanda veníamos charlando la semana pasada sobre un tema similar, de querer aplicar fórmulas que discursivamente, digamos, son lógicas y están bien, pero no se dan los pasos anteriores para que eso tenga un fruto positivo, digamos. O sea, claro, se quiere imponer algo que suena bien y que es necesario, pero que antes hay que hacer un trabajo fundamental para lograrlo, ¿no? Sí, el discurso es bueno. Ahora el tema ¿Me es... permite, Ricardo? Sí, buenas Juan Carlos, noches. adelante, buenas noches. Buenas noches. Antes que nada, buenas noches, muchas gracias por permitirme incorporar. Y realmente el párrafo que leyó Ricardo establece una desigualdad que había en esos momentos donde Perón plantea regularizar las cuestiones laborales desde el Ministerio de Trabajo. Indudablemente eso se fue, disculpen mi tema, ¿no? Eso se fue desvirtuando, y la prueba está que hoy hay 4 millones de trabajadores en negro. O sea, no estaríamos discutiendo o analizando el valor del obrero, que a mayor capacidad de demanda estaría centralizando y aumentando el salario, cuando hoy la mitad de la Argentina trabaja en negro. O sea, esto se llama reconstrucción,
Y justamente a partir de estos consejos que da Juan Perón, indudablemente debe ser una de las bases o los cimientos de una sola clase de hombres, los que trabajan. Resulta que hoy justamente hay varias clases de hombres, los que trabajan en blanco, los que trabajan en negro y los que no trabajan. Y los que viven Y de lo que trabajan. viven de ¿no? lo que trabajan. Así que quería insertar esto, disculpe Ricardo, disculpe. No, por favor, por favor. Gracias por su participación. No, al contrario, un gusto compañero. enorme y me alegra mucho participar, me alegra mucho. Gracias, bienvenido. Gracias, compañero. Voy a repetir una parte aquí que dice que es importante. Dice así: he dicho que esta situación yo la provoqué. Es claro, porque si yo hubiera ido a la Secretaría de Trabajo y Previsión y hubiera dicho que se aumentaban los salarios antes de crear trabajo, hubiera habido de 12 a 15 mil desocupados y no iba a ser posible aumentar los salarios. Al contrario, se iba a depreciar. Lo primero que dice, no voy a aumentar los salarios, como muchos aparecen por ahí, no, cuando yo sea tal o cual cosa, voy a aumentar los salarios de todo el mundo. Claro, la gente, obviamente que quiere ganar más, ¿no? Y elige un tipo o un elemento para que, conduzca los destinos de un municipio, de una provincia o de un país. Entonces aparecen estos señores que dicen, no, voy a aumentar el salario. Pero no, primero vamos a crear trabajo. ¿Cómo lo van a hacer, muchachos? Perón decía que había que crear trabajo. El arte de gobernar era generar empleos. Porque Perón quería ocupación. Acá lo dice claramente, ocupación total. Al producir ocupación total, no precisa aumentar los salarios por decreto. Los salarios suben solos, decía Perón. En el trabajo que hizo Pino Solanas, con Guetino, en Puerta de Hierro, Perón lo explica claramente. Yo recomiendo que lo leen. Es un documentario en 2 partes que dura en torno de 3 horas. Y Perón explica perfectamente ese tema, que el salario no precisa ser aumentado por decreto. Claro, que en un momento, en los 70, y también fue en Secretaría de Previsión, se crea un salario mínimo como para que el individuo, en el proceso ese de generar empleo, no se esté muriendo de hambre. Obviamente, entonces hay que hacer un cálculo. ¿Con cuánto se vive? Y se vive con 100.000 pesos. Bueno, 100.000 pesos es lo mínimo que se puede pagar. De ahí para arriba. Bueno, por lo menos el tipo está con el agua acá, pero no se está muriendo de hambre, no se ahoga. A partir de eso fue, en los años 70 también se creó algo parecido, donde era, no me acuerdo, el Instituto del Salario, una cosa así, no me acuerdo. Estoy haciendo un trabajo sobre eso, una compilación de discursos del general de los años 70. Y justamente él habla sobre ese tema, o sea, genera un instituto donde se estudiaba el salario. Bueno, menos de esto no puede ganar, perfecto. Y ahí, después, generando empleo, obviamente se iba a valorizar. La oferta de demanda funciona no solamente para el capitalista, sino funciona también, obviamente, para el obrero. Bueno, eso quería comentar. Compañero, sí, Sí. adelante, ¿quién quiere comentar algo? Yo quería comentar algo. Buenas noches, compañero. Hola, Fernando, compañero, ¿cómo andás? Buenas noches, Fernando. ¿Cómo le va? Feliz año también a todos. Le quería Gracias. decir que está muy buena la reflexión y ya que estamos, hago un pequeño comentario, porque en esto que dice Perón me pareció muy interesante la armonía, ¿no? La armonía entre la demanda y la oferta. Porque no hace mucho, ahora a fin de año, hubo alguien muy importante del peronismo en un discurso que hablaba de fomentar la demanda, ¿sí? Aumentar el consumo y darle, y lo que dice Perón, ahora lo que usted interpreta está muy bien, porque no se trata solo de decretar un aumento a los salarios o de imprimir dinero, sino de crear trabajo. Y sabemos muy bien que la mejor manera y la más eficiente para crear trabajo es siempre desde el sector privado, no el Estado, el sector privado. Sí, Desde ya interviniendo y regulando, ¿no? Desde ya. Claro, sí, hay un aspecto que cuando también no podemos olvidar que el país en ese momento, como hoy en día,
precisa de infraestructura, de renovar. O sea, el que está conduciendo un presidente o un mandatario es un administrador o el administrador que administra la crisis y pronto, ¿no? Y continúa siempre con la crisis, la empuja con la panza y la va llevando para el próximo gobierno. Y después está el estadista el que ve a 30, 40, 50 años. Tanto es así que muchísimas obras de infraestructura, yo estuve en Rosario hace un par de años atrás, unos 10 años que estuve en Rosario, y mi señora me preguntaba, ¡ay, qué lindo edificio! ¿Quién lo hizo? Perón. Y este otro, ¿quién lo hizo? Perón. ¿Y qué no hizo Perón? Me preguntó, pues se cansó en definitiva. Yo que no creía lo que él estaba diciendo y miraba las plaquitas que decía inaugurado en el 49, en el 50, el 51, 52. O sea, todo lo hizo Perón. Lo que pasa es así, que en ese momento se impulsó la obra pública, que fue un motor que ayudó a romper la inercia de la economía parada. O sea, fue el chispazo que produce todo el movimiento de la economía. Obviamente que ahí, al haber, digamos, la inversión de la obra pública, se generan empleos y se dio, no sé, no quiero mentir, pero me acuerdo si es en 6 meses, en cuántos pocos meses, un año, se dio pleno empleo al país. Ahí Perón dice, en este discurso que estoy leyendo, que quien se quiera construir la casa propia era difícil, porque había préstamos de bancos del gobierno, pero no se encontraba mano de obra, porque estaba todo el mundo ocupado. Yo sé eso perfectamente porque mis padres se hicieron en Ituzaingó una casa con un préstamo del banco hipotecario de la época de Perón. Y fue un sacrificio para conseguir terminar porque la mano de obra no se conseguía. No porque faltara mano de obra en el sentido de la capacidad, sino que estaba todo el mundo trabajando. Entonces era difícil hasta contratar gente. Era difícil porque la gente se valorizaba mucho. Entonces era complicado. Pero el tema es impulsar desde el Estado, pero con obras que sean necesarias para el país. Ahí usted rompe la inercia, al romper la inercia todo comienza a moverse. Al Estado demandar materias primas, etcétera, ahí toda la industria se mueve. No podemos pedir a la industria que se mueva sola. Tenemos que impulsarla de algún lado. Cuando se rompe esa inercia, comienza la industria a funcionar y ahí automáticamente comienza a haber empleo. No es estatizar, sino desde el Estado a los incentivos, pero incentivos de verdad, con un proyecto de país. Tenemos que tener un proyecto de país, no pensar a 4 años ni a 2 años que voy a tener un diputado, quien sea, para reelegir. No, o elegir. Tenemos que pensar un país en serio, porque la elección, si usted hace un trabajo bueno, obviamente, cuando usted, acá en Brasil se llama síndico al presidente del consorcio, usted hace un buen trabajo dentro del edificio, del condominio, y no lo quieren dejar ir. Para que siempre continúe, porque hace un buen trabajo, porque es honrado, etc. Eso no precisa estar, digamos, haciendo cosas para que lo voten. No, simplemente cumplir la función, que es administrar y resolver los problemas de la gente, y escuchar a la gente. A partir de ahí, obviamente no empieza la campaña. Compañero. Claro, compañero. Sí, adelante. No, quería cerrar con esto de que eso está muy bien. Y estoy de acuerdo, porque usted en definitiva lo que habla es de la inversión. Claro. Lo que es distinto a, digámoslo así, inyectar e imprimir dinero, generar más inflación y además desvalorizar el trabajo, porque si alguien cobra un plan o 2 planes, termina ganando o termina teniendo un ingreso un poco algo similar a quien trabaja toda una jornada completa, entonces se termina descalificando el trabajo, ¿no? En la Fundación Eva Perón, ¿qué hacían? ¿Le daban dinero o le daban una máquina de coser a las mujeres? La máquina. A ver, ¿quién sabe? La máquina de coser. Le daban un elemento de trabajo, no le daban dinero. Claro, emergencialmente, 3 meses. Usted asume un país, depende de la condición, asume un país en forma paupérrima. Entonces, bueno, no vamos a dejar que el tipo se muera de hambre. ¿No? Escúcheme, estoy con hambre, espere 3 meses que arreglemos las cosas y va a comer. No, que le puedan dar un auxilio, una cosa así, eventual, 3, 4 meses, 5, pero ya colocar al tipo a trabajar. Porque si no, usted está creando una generación de vagos, una generación de gente que no tiene la cultura del trabajo. O sea, le pagan para estar sentado en una silla. Y eso no solamente cuando hacen cosas del gobierno, en la actividad privada también hay muchísima gente que son vagos.
Por eso Perón decía una cosa, tenemos tantas mujeres que no trabajan, tenemos tantas personas que, tanto que son jubilados, tanto que son muchachos, y tenemos los vagos también, decía Perón, en los 70. Hay que contarlos también los vagos, porque los vagos los hay. Compañera Mirta. Bueno. ¿Puedo opinar? Sí, adelante, adelante. Sí, he vivido algunas de las etapas por mis 75 años. Nací en plena gestión peronista y estoy viviendo ahora una etapa que es total y absolutamente diferente a la gestión de Perón y sobre todo a los manejos que hubo durante todo este tiempo hasta ahora. Es muy difícil, es maravilloso saber lo que hizo porque ese es el camino a seguir, digamos. Todo lo que hemos estado viendo es la forma de transitar para llegar. Lo que pasa que en este momento no podemos tratar de vagos a la gente que hace más de 3 generaciones que no vieron trabajar a sus padres. Eso no significa que la gente no quiera salir de ahí. Lo que no hay es darle la oportunidad de cómo. Y en este momento, después de las crisis, está en detrimento todavía algunas clases, la clase media que vino chapaleando el barro para sostenerse y cayendo después de 4 años del gobierno anterior. Entonces, lo que nos toca a nosotros es mirar de otra manera y tratar de ver, porque cuando te dicen trabajar y te dicen que, yo digo que en cualquier lugar mirás para 4 costados y está todo por hacerse, absolutamente todo. Claro. Claro. Está todo por hacerse. En este bolsón, cuando uno mira alrededor, por ejemplo, los que vivimos acá, tenemos, mirá si está todo para hacerse, todo para hacerse. Falta que haya una posibilidad de mirar con detenimiento qué y cómo encarar cada trabajo. Y empezar por los que ya estaban acostumbrados a trabajar y tratar de tentar a los muchachos que yo estoy segura que no quieren tener un plan, porque eso denigra de alguna manera, lo salva pero lo mantiene en un espacio y es muy difícil después salir. Pero para que animarlos a que puedan entender que es la libertad eso, nada más que la libertad, lo que puede ganar cuando trabaja. Y ahí está bien explícito en el mensaje que está leyendo ahora. Gracias. Sí. No, yo en ningún momento dije que la gente eran vagos, sino que con ese sistema se crían vagos. O sea, porque si usted le está pagando al tipo, le sale más en cuenta ganar un sustento sin trabajar, se queda en casa, bueno, o se pone a hacer otra cosa. De repente se pone a arreglar la bicicleta, se pone a hacer muchísimas cosas sin trabajar en blanco. Por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo. En Bélgica, tengo un amigo que vive en Bélgica, y él me dice, por ejemplo, acá la media de desempleo son 4 meses, 3 meses, una cosa así. Entonces, la previdencia social, el seguro social, le da el 70% de lo que ganaba, se lo da en forma de indemnización para que se mantenga hasta que consiga el empleo. Bárbaro. Ahí el individuo busca el empleo. Busca el empleo porque, claro, obviamente está ganando menos de lo que debería ganar. Obviamente, es un sustento emergencial. Bueno, eso el individuo busca. En el momento que busca el empleo, él va y avisa a la Previdencia Social de que está empleado. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en Brasil, por ejemplo, se recibe por 5 o 6 meses el seguro de desempleo que llaman. Entonces, cuando usted hace la documentación del empleo, automáticamente la empresa al denunciar al empleado en el sistema de previsión, cae el subsidio, o sea, cae el apoyo que está dando financiero al individuo. Si no fuera así, el individuo continuaría cobrando callado en la boca, lo que caracteriza un fraude. Ahora, allá en Bélgica, no, la persona no avisa, o sea, avisa, pero nadie lo obliga a avisar. Él puede estar 10 meses cobrando y nadie le pregunta nada. Solo queda un detalle muy importante, que él me dice, si yo sigo cobrando y me enganchan, voy 6 meses en cana. 6 meses en cana voy, porque es fraude al Estado, fraude a la Previdencia Social, y voy en cana, y se cumple. O sea, la ley funciona. Ese es el tema. Entonces, el individuo, cuando está desempleado, uno tiene que crearle, incentivarlo a que trabaje, no darle 1, 2, 3, mi señora recibe, mi hermano recibe, vivimos todos juntos en una casa y me sale más en cuenta. Si yo veo que un tipo está cobrando un plan y nunca se emplea, bueno, lo voy a visitar, ¿qué está pasando? Le mando un asistente social, le mando algo para saber. La falta de controles, eso. Es claro, y la falta de justicia no funciona. Vea, le voy a contar
Es claro. Y le digo una cosa más, porque el hombre no es que el belga sea honrado, más honrado que el argentino, ni el chileno, ni el brasilero. Lo que pasa es como la ley se cumple, todos le tienen miedo, porque la ley es para respetarle y temerle a la sanción, a la punición de la ley. Cuando la ley pune, es ejemplar. Entonces la gente tiene miedo. Ah, si la ley no se cumple, es un viva la pepa, bueno, entre todo el mundo igual. ¿Me entiende? Vea, yo viví en los Estados Unidos 5 meses. Viví legalmente en los Estados Unidos con green card, todo. Papá. Ahí me empleé en una empresa y me pidieron para abrir una cuenta bancaria para depositarme el dinero que iba a percibir, mi remuneración. Entonces fui al banco con mi pasaporte, con el green card, no sé, un poco más llevaba a los vecinos. Pues bueno, una cuenta de banco, ¿no? Ahí la mujer agarró, me dice, ¿cómo es su nombre? Tal. Bueno, Ricardo, papá, me dice, por favor, llene este formulario. Llené el formulario, bueno, me pedí un documento para fijarse. Yo estaba con una persona de origen americano, una nativa, y le digo, pero no me pidieron los documentos, no me pidieron nada. No, es muy fácil. Acá vos podés mentirle. En el momento que se den cuenta que fraudaste tu nombre, tus datos, vas en cana. Y acabó. Entonces, claro, ahí la gente le tiene miedo a cometer un delito porque va preso. No es porque el americano sea honrado, es porque lo obligan de esa forma a ser honrado. Obviamente que habrá gente honrada, pero el pícaro, ahí el pícaro está cohibido. Por eso me refería a eso de estar dando, y además esos tipos de prebenda del Estado, generan corrales electorales, tipo, bueno, mira, acá ha pasado muchísimo en parte de Brasil. Mira, si yo no gano en la elección, te quedás sin el subsidio. Bueno, y todos los bailos votan, porque no. Compañero, generan un corral electoral. en los 90, Rukauf entregó una zapatilla de un pie y el otro pie lo entregaba si ganaba la elección. Eso viene a ser como simbolizar lo que estás planteando vos. Quería comentar 2 cositas que vienen al tema. Tenemos un problema grave igual ahora con la cuestión tecnológica, porque la tecnología avanza y lo que hace en algunos sectores específicamente es que haya menos mano de obra, o sea que el avance tecnológico vaya en contra de la ocupación. Se requiera. Y después se requiera menor mano de obra y después con un conocimiento técnico muy específico que lo que hace es que no se pueda impulsar de manera popular el empleo, digamos. Son requerimientos muy específicos para poder manejar esa tecnología. Y por otro lado, también lo de crear condiciones laborales para poder exigir. Uno, hoy en Argentina, si nosotros, no sé cómo es en Brasil, pero si nosotros en Argentina decimos, bueno, damos 3 meses de este seguro de desempleo, o como se llame, y al 4.º mes no conseguiste laburo, no lo recibís más, nosotros no tenemos, o sea, el Estado no puede asegurar fuentes laborales suficientes para toda la cantidad de gente que la necesita. Entonces volvemos al tema inicial que es lo que plantea Perón en lo que usted leyó, que es crear las condiciones, o sea, es un proceso. Gobernar es crear empleo, crear trabajo, no empleos, crear trabajo, exactamente, no empleos. Crear trabajo. Empleos es fácil. No pongo a 5 o 6 es lo mismo. Sí, Juan Carlos, adelante, compañero. Diga. Sí, es un tema muy sensible este, ¿no? Porque inclusive creo, mi conducción es la comunidad organizada. No hubo después de eso otra cosa que me llegara a conducir. Los hombres se ve que no la leyeron, no la cumplieron o no plantearon lo que decía y nos enseñaba en el modelo argentino para el proyecto nacional, cómo gobernar. Indudablemente han pasado cosas en el mundo y que indudablemente Perón hoy las interpretaría, porque también llega a decir en sus párrafos finales que las generaciones posteriores podrán incorporar nuevos conceptos de acuerdo a la evolución que van teniendo los tiempos. Pero bueno, hoy tenemos un tema de trabajo, estamos hablando justamente del tema de trabajo, y alguien lo dijo por ahí, un compañero, lo comparto, el sector que más genera trabajo es el sector privado. El sector privado, el sector oficial, el sector público,
está cargado, es grande, gordo, obeso, con un gasto enorme que mantenemos todos los argentinos, y como no nos alcanza, tenemos que pedir deuda o emitir plata para poder pagarlo, pero ni siquiera se cubre el mantenimiento de la infraestructura, que sería un 16 o un 17% del Producto Bruto, y se llega apenas a un 10 o un 11%. O sea que ni siquiera mantenemos caminos, rutas, diques, no llegamos ni siquiera a eso, con un Estado grande que quiso acompañar a la gente que quedó con problemas en la pandemia, con un IFE que fue una vergüenza porque se cobraba cada 60, 65 días, o sea que no fue un Estado presente, como se decía, fue un Estado ausente totalmente, y no se resolvió el problema. El problema se resolvió con 9 meses de cuarentena. El empleo privado, el sector privado local no tiene seguridad jurídica para invertir. Y el sector privado internacional no tiene seguridad jurídica para invertir. O sea que nosotros, aparte de recrear nuestra doctrina, también tenemos que recrear las condiciones de confianza para que haya inversión y se genere trabajo. No hay otra forma de generar trabajo. Indudablemente estas cosas, nosotros en la búsqueda constante de esta lucha cultural, que es imponer la doctrina o recuperar la doctrina, no nos estamos olvidando que hay un factor fundamental que se llama confianza, que no se tiene en este país, y mientras no se tenga esa confianza no se va a recrear el trabajo. Así que disculpen por esta participación. No, por favor, compañero, gracias por la participación. Adelante, Ricardo, clarísimo. Che, ¿quién? Adelante. Fernando. Gracias, compañero. Sí, estoy de acuerdo con el último comentario, sí. Sí, de hecho, sobre la cuestión del Estado, se me imagina el Estado argentino ahora, en lugar de inaugurar ministerios, ¿no? Estos últimos ministerios que han llevado adelante una nueva ley en Argentina, se imagina en lugar de invertir en eso y con el presupuesto destinado a ese ministerio, dirigirlo o reconstruir las escuelas técnicas de Perón. Claro. No es tan difícil. No es difícil. Hay que tener criterio estadista y prioridades, amor a la gente, amor a tu gente. Eso es lo que tiene que tener esta gente. No se tiene amor a la gente actualmente. Los últimos, del 83 para aquí, se olvidaron. Sí, lo que decía justamente el compañero Juan Carlos es que, claro, también el tema de la confianza es fundamental. Cuando no hay un proyecto, obviamente que nadie va a querer invertir, ni el argentino, ni el extranjero, nadie va a querer invertir. Y aparte, colocar las condiciones de juego, cómo se va a jugar, cuáles son las reglas. Es lo mismo que ir al casino y no tener reglas. Usted va y tiene reglas para jugar. Entonces, la cosa aquí es tener las reglas, ¿no? Y no uno hace una cosa, te aparece uno, te aparece otro, hace una cosa, hace de otra. Y lo peor que todos hablan en nombre del peronismo. Eso es lo peor. Eso es lo peor. ¿Puedo opinar? Sí, compañera Mirta, adelante. Permiso. Yo creo que estamos mirando coyunturalmente el momento y es muy difícil valorar cosas. El mundo se deshizo con esta porquería y nadie tenía nada en la mano, y en un gobierno nuevo como el nuestro le fue difícil hasta para desmanejar lo que fuera, porque hasta los médicos tenían improvisaciones, más allá de que muchos en otros países, más allá de eso, hicieron el circo de que no sabían nada, cuando ya hace muchos años que se estaba hablando del nuevo orden internacional, la nueva vida y demás. Yo creo que tenemos que empezar a mirar nuestro suelo, nuestro piso con lo que tenemos. Tenemos una doctrina, tenemos la Argentina que aún vota a Perón, pero no solamente porque alguien acarrea gente, sino porque vuelve a confiar en lo que nosotros somos. Nos castigaron con un voto contrario con el anterior, que dejó las arcas vacías, llenos de deudas, y si no vemos eso, es como que nunca tuvimos una casa. Si tuviste a alguien en la casa que vendió hasta los muebles y dejó deudas
de todo lo que se consume y demás, es muy difícil manejarlo. Y encima bien se enferma todo el mundo. Para hacer un ejemplo tal cual lo hace el compañero Guiño. Tenemos que mirar lo que podemos hacer. Tenemos demasiadas cosas en la mano. Tenemos todo para hacerlo. Ahora, que lo haga solamente de nación para acá o de allá, tenemos que hacerlo nosotros en lo poquito que podamos. Cada uno en lo suyo, manejando la doctrina como base, como camino. Para eso estamos viendo esto hoy, todos juntos, tratando de comprender de qué manera podemos salir de esta atolladero en que nos encontramos. No es fácil para nadie. Yo lo siento, cualquiera en el sillón del compañero Fernández, me encantaría ver cómo resuelven, porque la confianza hacia afuera está mientras se entregue el país como hizo Macri, y nos mira a nosotros con qué lo van a resolver si no entregas todo el territorio, todo lo que tenés, porque eso es lo que reclaman después. Entonces, tratemos de cuidarnos a nosotros, ver con ojos mejores, más buenos, a ver cómo podemos ayudar, y una vez que tengamos nuevos líderes, nueva gente que llegue con mejores formas, más cargaditos de doctrina peronista, podamos tratar de encontrar todos juntos una solución. Pero sí, tampoco hay que minimizar al que vota. Realmente se llevarían una gran sorpresa si llegaran a las casas y les preguntaran por qué votaron a las boletas peronistas. Gracias. Gracias, compañero. Sí, yo creo que la gente vota para cerrar, porque así comenzamos con el curso, si no, está bueno el debate, está bueno la conversación entre compañeros. Yo creo que la gente lo que vota es a la Argentina que a muchos que le contaron los abuelos, que le contaron los padres. Esa es la Argentina que votan en la esperanza de un señor que viene y se dice peronista o lo que se diga, y entonces la gente vota, creo que en eso, ¿verdad? La esperanza del peronismo. Pero el peronismo difícilmente aparece, ¿no? Hasta el 76 fue, después del 24 de marzo, ahí ya vino la noche, ¿no? Porque si lo analizamos desde el punto de vista doctrinario, está muy difícil de comparar. Pero bueno, vamos a arrancar aquí con el capítulo 5, si les parece. No sé, Tino, Roberto, usted Sí. el que manda. No, adelante. Lo que sí ¿Manda o conduce? No sé. ¿Manda o conduce? No mando para nada. No, vamos, entre todos vamos armando acá conduce. los encuentros. No, compañero, lo que sí quería agregar, que todo este tema, y ahí te paso la voz, compañero Fernando, pero que todo este tema también hay que tenerlo en cuenta con el tema de las redes. Hoy se vota mucho a la persona. Se vota una imagen construida, porque ni siquiera es no es como antaño que se veía, claro, un vecino que era un trabajador, que era alguien que vos decías, bueno, 15 años fue vecino mío, fue trabajador, confío en esta persona. No, es una imagen. Hoy, por eso hay gente que hoy votó a Alberto, antes votó a Macri, o sea, no hay una cuestión ideológica o partidaria, mejor dicho, ni siquiera doctrinaria, sino hay una lógica de la imagen, y se venden como imagen. Es un producto el político hoy, lamentablemente. Sí, Photoshop. Claro, y los colores, Photoshop, se eligen los colores de la campaña, los mensajes son acompañados del marketing más burdo que hay, que es, como decían, lo de los globos de colores, de la felicidad. Entonces es muy complejo Vea, en los últimos años en Argentina, desde la época de Cristina, pasando por Macri y actualmente con el actual presidente, yo nunca vi a nadie, excepto en la despedida de Cristina, que hiciera un acto abierto y llenaran, como decía Perón. Claro, obviamente que falta mucho para ser Perón, pero hacen cosas, digamos, cerradas, que se llama de mitin. Se hacen siempre cerradas, con los amigos sentados adelante, con alguna gente aplaudidores profesionales, seguramente, y otros tantos que deben invitar. Pero abiertos, yo no creo que, no sé si no vale, le tiran piedras, de repente están abiertos, ¿no? Ahora, hablando sobre otro tema de la situación crítica del país, le voy a comentar algo, un dato que me llegó ayer. Acá en Brasil, cuando comenzó el problema del coronavirus, se destapó en marzo, principio de abril, se destapó porque no se daba mucha bola, pensaba que iba a llegar mucho más demorado, iba a ser, hasta que apareció el primer caso en São Paulo, Río, creo que fue un vuelo internacional, y aparecieron los primeros casos de coronavirus. En ese momento, el dólar estaba a 4,97.
4,97 estaba el dólar en ese momento. En todo ese proceso, el país 45 días aproximadamente estuvo parado. 15, 20 días la gente, digamos, se quedó en casa, no sabía qué pasaba. Yo me quedé aquí en casa, digo, bueno, no, vamos a ver qué es lo que pasa con esto, con este tema, a dónde evoluciona, a dónde llega. Y en principio se dio una imagen, mira como que iba a ser un mes más o menos, y ya después iba a pasar. Cosa que obviamente, yo le dije a mi señora, no va a pasar, eso va para largo. Automáticamente, después de pasar unos 45 días, el país comenzó a mover. Claro, había gente de un sector, principalmente de la izquierda, que tiraba piedras. Y había un sector también de la derecha que tiraba piedras contra el gobierno. Los de la derecha en afán de conseguir un espacio que habían perdido. Y los de la izquierda, obviamente, que habían perdido el gobierno. Entonces daban palo todo el tiempo. Bueno, en julio de este año que pasó, el 2020, la economía, digamos, el Producto Bruto Industrial se recuperó al nivel de marzo. Y hoy, en ese momento, el dólar estaba a 6, de 4,97 fue para 6, y hoy en día está 5,19. Si vamos a tomar el dólar, porque a los argentinos les gusta mucho tomar el dólar como un parámetro, un termómetro, digamos así, para saber cómo está la fiebre de la economía. Y el dólar retrocedió. Y la mayor parte de la gente está trabajando vía remota, en casa. Las industrias continúan trabajando, las industrias. Y la gente que es administración trabaja muchísimos en casa. O sea, de 200, 300 personas que puede haber en un lugar trabajando, la mitad están trabajando y la otra mitad está en casa. O sea, se resolvió ese problema de esa forma y el país continuó funcionando. O sea, hay una recuperación económica. Y se mantiene la economía. Económicamente está bien. O sea, más allá de los problemas que tiene Brasil endémicos, que son problemas que los pasaron los gobiernos liberales, los gobiernos de izquierda marxistas, todos los que pasaron por ahí pasaron los problemas y no los resolvieron. Ni tampoco creo que este actual gobierno resuelva. Pero el tema como se manejó de una forma. De repente el actual presidente, medio tosco, como él presenta las cosas. Pero él dijo, no podemos parar el país. No podemos parar el país. Tenemos que buscar la vuelta, que el país continúe funcionando. Y continuó funcionando, trabajando la gente a control remoto desde casa, o sea, de forma remota. O sea, con el computador bajo el brazo, trabajando en casa, y la empresa donde trabaja mi esposo, una empresa multinacional enorme, y continuó, y están facturando muy bien, se recuperaron perfectamente la empresa. Tanto así que entraron muchos empleados, fueron 3 meses con un día de reducción, que el gobierno federal, a través de la previdencia, pagó la diferencia, pagó 70% de la diferencia. O sea, si usted perdía 1.000 reales, le daban 700 reales, el gobierno federal, de la pérdida de la jornada. Entonces, los que más perdieron fueron los que tenían salarios más altos. Los que menos perdieron fueron los que tenían salarios más bajos. O sea, me pareció perfecto eso ahí. Me pareció perfecto, porque el que menos tenía, el que menos perdió. El que más tenía, el que más se ajustó. ¿Y los trabajadores informales que hacen lo que acá llamamos changa o trabajo temporario, que es cortar el pasto, trabajar en una obra, cómo se contuvo o cómo se acompañó a esas personas? Bueno, la gente que tenía, digamos así, un salario, ¿cómo le puedo decir? Mínimo, un poquito más, esos ahí recibieron subsidios del gobierno. Esos recibieron subsidios del gobierno. Y hasta hay muchos pícaros que continuaron trabajando y pedían el subsidio. Muchos pícaros continuaron, que yo conozco a varios, que estaban trabajando porque les permitía trabajar la situación, porque por ejemplo cortar pasto, no hacer al aire libre, y pedían el subsidio al gobierno. Que yo le dije, me dice, no, a vos también te correspondería un subsidio. Yo no preciso un subsidio. No soy cara dura ya pedí al gobierno, porque no me corresponde. De repente legalmente me correspondía, moral no. Ese es el tema. Y uno de los temas fundamentales, la moral de los individuos. Y aquí se manejó y el país se mantuvo. Claro, hubo un ajuste, una retracción, etcétera. Pero las ventas por internet han disparado en este país. 6 veces más se vende por internet que se vendía en marzo. O sea, que continuó la economía girando de otra forma, pero continuó girando. Se entiende, perfecto. Comenzamos con lo nuestro porque está bueno. Adelante. No, es muy interesante estas cosas, que es lo que siempre agradecemos
Sí, Te agradecemos es a vos, interesante. Ricardo, esta apertura para ir en estas charlas que enriquecen muchísimo y aparte nos sacan diferentes puntos de vista sobre la misma Sí. temática, así que está buenísimo. Sí, yo les paso la experiencia, ¿no? Como en los libros de Perón, ¿qué era? Era la experiencia hecha literatura, lo que tenemos que leerlo. Por eso siempre digo, lean y lean, no hay vuelta que darle, no hay otra. Si no, ahí después aparece un fantasma maquillado y bueno, es peronista, porque dice un par de frases que googlea un par de frases de Perón, ya es peronista. Y no es La- Sí, las sí. nuevas 20 verdades. Ah, sí. No, por favor. Acabé de cenar hace media hora, por favor. Voy a pasar mal. con Esas son nuevas 20 herramientas Yo creo- de vaciamiento ideológico, que nosotros no tenemos que caer en esa, y nada más, digamos. Mire, yo, Tino, ahí está su esposa y otras damas que ahí, si no, respondí de otra forma. Pero como hay mujeres, no voy a responder. Ah, bien, bien, perfecto. Más que vaciamiento ideológico, otra cosa. Tomarnos de, ¿sabe de qué, no? Y aparte, por amor de Dios, faltar el respeto a Perón. Yo creo que Perón se pudiera levantar de ahí de la quinta San Vicente y bueno, con un látigo en la mano, ¿sabe cuántos iban ¿cómo es? A darle con el látigo? A muchísimos, muchísimos. Bueno, vamos aquí a comenzar con el capítulo 5, como dije antes, vamos a dividirlo en dos partes. Perfecto. Bueno, estamos casi a las 10 de la noche, pero bueno, vamos a acelerar el proceso. Capítulo 5, técnicas de la conducción, presentación. En este último capítulo veremos lo referente a la técnica de la conducción, en las formas que adopta para su mejor ejercicio. Sabemos que técnica son los procedimientos que se aconsejan aplicar para dar acción real a los principios del arte. Ellos abarcan tanto la organización de la conducción en el espacio, como el método de la conducción en el tiempo. La técnica es el concepto justicialista, sin matar la ilusión, ofrece la posibilidad de hacer racional la función de conducir, eliminando las actitudes subjetivas o improvisadas. Volvemos al tema de que Perón siempre habla que no hay que improvisar. En realidad, intuición y técnica deben combinarse según la disponibilidad de tiempo para tomar resoluciones políticas. A veces, cuando uno está conduciendo, bueno, el compañero Juan Carlos debe saberlo eso perfectamente, cuando uno está conduciendo, tiene que tomar, está, digamos, apremiado, tiene que tomar una resolución por la experiencia y un poco por la intuición. Ahora, si tiene el tiempo para analizar bien, abrir el paquete y analizar, bueno, es mucho mejor porque lo hace con la razón. A veces tiene que hacerlo más con cierto impulso, con la intuición, con la experiencia. Bueno, esto funcionó así, vamos a tratar de resolverlo asado. Cuando es apremiante la situación, ¿no? El general Perón distingue cuatro condiciones fundamentales a cumplir por todo procedimiento orgánico metodológico. Primero, simplicidad para evitar los mecanismos complicados en la conducción. Segundo, objetividad para dirigirse a una finalidad clara y concreta, saber dónde se quiere ir, qué es lo que se quiere. Tercero, perfectibilidad, ya habíamos hablado de ese tema, para mejorar la técnica con resultados de la experiencia. Cuarto, estabilidad, para dar normas de carácter permanente y no inducir a error por exceso de cambios. Aquella organización donde un día va para acá, un día va para allá, no es estable, lo que hablábamos antes, no es confiable. Lo que es inestable no puede ser confiable. En el caso de Argentina, es inestable, lamentablemente, para los argentinos. Y no es por el pueblo, sino es por los que se dicen gobernantes. O administradores de crisis. Asimismo, subraya que hay que aprovechar todo lo nuevo para llegar a un método más ajustado a la necesidad de la propia conducción.
Estas modernas formas irán renovando los lentos y antiguos sistemas, sometidos a una cantidad de interferencias que no permiten unificar la manera de concebir para unificar la manera de accionar. ¿Se entiende una pregunta? Clarísimo, clarísimo. En el inicio, la organización de la conducción en el espacio y después en el tiempo, ¿podés repetir esos dos conceptos? Sí, la presentación sería entonces. Exacto. En este capítulo veremos lo referente a la técnica de la conducción en las formas que adopta para su mejor ejercicio. Sabemos que técnica son los procedimientos que se aconsejan aplicar para dar acción real a los principios del arte. Ellos abarcan tanto la organización de la conducción en el espacio, en el lugar, como el método de la conducción en el tiempo. Perfecto. Ahora vamos al segundo punto, que es organización de la conducción. Dice Perón, en este sentido es preciso que exista una organización funcional lo más perfecta posible, que contenga una cabeza para conducir, un sistema nervioso para transmitir y una red de dirigentes de ejecución. ¿Se acuerda que cuando hablamos en la forma de comunicación, de ida y vuelta, que era importante la relación entre los cuadros intermedios con la conducción superior, que era importante la conducción, y que el conductor iría a ser tan exitoso en cuanto tan bien informado esté? Cuanto peor informado, peor va a ser la vida de él. O sea, las resoluciones, la conducción las toma en función de estar bien informado, o por lo menos pretender estarlo, ¿no? Para conducir es necesario establecer un sistema, un dispositivo, digamos, que contenga básicamente un comando, un enlace y los encuadramientos. Esta relación de elementos, comparada de modo sencillo con el funcionamiento del organismo humano, resulta gráfica para estudiar la organización que la propia conducción debe darse para ser creativa. Ahí vemos nuevamente la creatividad, que Perón siempre habla de ese tema. Primero, el comando es el encargado de la concepción y de ejercer la unidad de conducción y acción. Está integrado por el conductor, el equipo de conducción y la central de informaciones y comunicaciones. Ahí hablamos nuevamente de la conexión de estar informados, las comunicaciones, donde comienza y termina la red de enlace. Segundo, el enlace es el encargado de operar el sistema de transmisiones permanentes y recíprocas entre el comando y el encuadramiento, asegurando la cohesión espiritual y material entre los elementos orgánicos. Y tercero, los encuadramientos son los encargados directos de la ejecución. Están integrados por los conductores auxiliares o cuadros y las bases adoctrinadas y organizadas. Volvemos al tema del adoctrinamiento, la formación. La conducción no puede detenerse por la ausencia de ninguno de sus miembros, ni aún el más importante. Tal necesidad nos obliga a asegurar la continuidad de la conducción por medio de una cadena de comando que establezca con precisión los distintos eslabones para hacerse cargo en una emergencia. Voy a retirar esta última parte. Excelente. La conducción no puede detenerse por la ausencia de ninguno de sus miembros, y aún el más importante. Tal necesidad nos obliga a asegurar la continuidad de la conducción por medio de una cadena de mando que establezca con precisión los distintos eslabones para hacerse cargo en una emergencia. ¿Alguna pregunta? No, por el momento no hay pregunta. Sí. Sí, adelante, perdón. No, sí, por supuesto. Los enlaces
la escuela doctrinaria que planteaba Perón en esto que es conducción política, que es fundamental para un dirigente, los enlaces hoy se convirtieron en los punteros de planes. Por lo tanto, esta construcción teórica que indudablemente la pudo hacer Perón y que la puede hacer Perón, la podía hacer Perón, hoy al no tener conducción este movimiento, los famosos enlaces se pasaron a ser los famosos punteros. Y los punteros son los que manejan el voto cautivo de la gente por medio de planes. Se acabó esta teoría. Disculpen, es una concepción a partir de experiencias personales. No lo digo porque el aire es gratis, no. He visto cómo funcionan los famosos enlaces. Ninguno está adoctrinado, ninguno está encuadrado, ninguno conoce conducción política, ninguno sabe nada. Lo que sí hoy manejan los planes sociales. Perdón, Ricardo, muchas gracias. No, por favor, por favor, esa es la realidad que vivimos, que tenemos que subvertirla. Tenemos que ser subversivos y subvertir esa realidad, porque se ha sustituido, sí, digamos así, Juan Carlos, él está in situ, está en Argentina, entonces él conoce perfectamente este tema, aparte es una persona que tiene una formación política, etcétera, en el ámbito sindical, etcétera, entonces conoce perfectamente el tema. Sí, exactamente, pasa eso. Los punteros es lo que aquí se llama el corral electoral, que es, acá se manejaba antiguamente los coroneles, que vendían a ser los caudillos, acá se llamaba de coronel, y bueno, con las dádivas, la corrupción que ya hemos hablado antes, hacía con que la gente tuviese corral electoral y no salían de ahí, siempre eran reelectos, o sea, eran elecciones muy democráticas. Y bueno, y hoy está pasando eso en Argentina, ¿no? Ya hace tiempo, ¿no? Por favor, hace tiempo que pasa eso. Bueno, vamos a ver entonces la última parte por hoy, que es conductores auxiliares. Y vamos a ver acción estratégica. A ver, ¿por qué? Perfecto, vamos a conseguir cumplir el día de hoy. Conductores auxiliares. Si es importante la acción del conductor, no lo es menos la acción de los conductores auxiliares. Estos representan la multiplicación del conductor. Los conductores auxiliares o los políticos son los encargados de vincular la concepción a la ejecución a través de tareas de enlace y conducción táctica. El enlace, propiamente dicho, se verifica en, primero, prédica de la concepción doctrinaria y operativa del nivel superior para garantizar la reunión de esfuerzos de las partes en el marco del conjunto. Segundo, comunicación o empleo efectivo del sistema de transmisiones para enviar mensajes, directivas, instrucciones, informaciones y medidas de coordinación. Tercero, información o empleo del sistema de búsqueda de datos, noticias, informes necesarios para analizar la situación e interpretar sus modificaciones. La conducción táctica, a su vez, abarca esencialmente, primero, encuadramiento, que es organizar a los compañeros para la acción en cada frente y sector de trabajo. Segundo, dirección, que es guiar la ejecución sobre los objetivos del marco táctico. Una conducción sin auxiliares no llegará muy lejos en sus propósitos. Por eso necesita formar cuadros con intensidad y calidad en todas las circunstancias y muy especialmente en la etapa preparatoria de las grandes acciones. Preparar, lo que dice aquí, una conducción sin auxiliares no llegará muy lejos en sus propósitos. Por eso necesita formar cuadros con intensidad y calidad en todas las circunstancias y muy especialmente en la etapa preparatoria de las grandes acciones. ¿Alguna pregunta? Sí, compañero, una consulta. Abarca el encuadramiento, dice en primer lugar, y en segundo lugar la conducción, que no escuché bien. Perdón, se cortó. No entendí la pregunta. Cuando usted comentaba que los conductores auxiliares abarcan en primer lugar el encuadramiento y en segundo lugar, que no alcancé a escuchar. Perdón.
A ver dónde está eso. La conducción táctica, a su vez, bueno, voy a leer el pedacito de nuevo. Los conductores auxiliares y cuadros políticos son los encargados de vincular la concepción a la ejecución a través de tareas de enlace y conducción táctica. El enlace, propiamente dicho, se verifica en prédica de la concepción doctrinaria y operativa del nivel superior para garantizar la reunión de esfuerzos de las partes en el marco del conjunto. Segundo, comunicación o empleo efectivo del sistema de transmisiones para enviar mensajes, directivas, instrucciones, informaciones y medidas de coordinación. Tercero, información o empleo del sistema de búsqueda de datos, noticias e informaciones necesarias para analizar la situación e interpretar sus modificaciones. La conducción táctica, a su vez, abarca esencialmente encuadramiento, que es organizar a los compañeros para la acción en cada frente o sector de trabajo. Segundo, dirección, que es guiar la ejecución sobre los objetivos del marco táctico. O sea, táctico es in situ, en el campo de batalla, se puede decir, ¿no? Una conducción sin auxiliares no llega muy lejos en sus propósitos. Por eso necesita formar cuadros con intensidad y calidad en todas las circunstancias, y muy especialmente en la etapa preparatoria de las grandes acciones. Excelente. ¿Se entendió? Perfectamente. Perfecto. ¿Algún compañero o compañera tiene alguna consulta? Sí, perdón. Un comentario que para una conducción necesita obligatoriamente de conductores. Y justamente entonces para generar estos conductores hay que darle lugar a la formación. Porque sin formación no hay conductores, obviamente. Sin conductores no hay conducción. O sea, la formación es vital. Exacto. Y otra cosa importante, que para conducir hay que preparar a quién va a ser conducido. Porque el que va a ser conducido obviamente va a participar de la conducción, de una forma o de otra. Va a participar. No estamos dando órdenes, estamos persuadiendo al individuo para que él mismo sepa qué hacer y por qué lo está haciendo. Pues aquí se habla claramente que dice que es para garantizar la reunión de esfuerzo de las partes en el marco del conjunto. O sea, que hay que pasar lo que la conducción está, digamos aquí, como dice, prédica de la concepción, o sea, de la idea doctrinaria de la conducción y operativa, dice aquí, para garantizar la reunión de esfuerzos de las partes en el marco del conjunto. O sea, pero para llegar a una organización, primero hay que preparar la materia prima, porque no podemos fabricar un determinado producto si no tenemos la materia prima. Es muy lindo, tenemos las máquinas, tenemos todo, pero no tenemos la materia prima. La materia prima es el hombre. Entonces tenemos que preparar al hombre, como siempre repito, lectura, preparación intensiva. No es sacrificio, es esfuerzo. Para quien quiera servir, está preparado para servir. Porque uno, como decía el general, puede ser emposado en un cargo, pero tiene que servir a ese cargo, no servirse del cargo. Para eso tiene que estar preparado. Si no, comienzan todas estas cosas, como, no sé si fue Roberto, quién fue el compañero que citó, que los individuos ya no son más auxiliares de conducción, sino son tipos pagos que reciben tanto para repartir dinero y mantener a todo el mundo en la línea. Al mejor estilo caudillaje. Y otra cuestión que me parece importante resaltar respecto a la conducción táctica, del encuadramiento de equipo de trabajo, ¿no? Porque en definitiva, al menos como lo entiendo por ahora, el tema de la organización requiere de un cierto orden. Y el orden, claro. Y para darle un orden a algo desorganizado, hay que elegir un punto que haga de vínculo, de agrupamiento, ¿sí? Entonces, cuando él dice en equipos de trabajo, se lo puede pensar, equipos alrededor de un tema. Y de esa manera se va organizando, ¿no? Se va agrupando, sí, claro. Los intereses. Sí, claro. Esto es
es algo que se aplica, digamos, dentro de todo tipo de organización, hasta para la vida de uno. Porque uno tiene que comenzar, el individuo tiene que comenzar por conducir en casa. No vamos a pensar que va a comenzar por la presidencia de la República. Perón no comenzó por la presidencia de la República, pero comenzó porque un hombre sumamente preparado, que se preparó toda la vida. Como él decía, me comencé a preparar a los 15 años para llegar listo a los 50. Él decía eso, un hombre se comienza a preparar a los 15 años para llegar pronto a los 50. Bien. Áreas básicas de la conducción. Bueno, acción estratégica y acción táctica. Es necesario distinguir dos clases de acciones. Las que obedecen a la conducción de conjunto, lo que llamaríamos en política la conducción estratégica, y otra la conducción de las partes, es decir, la conducción táctica. En una correcta organización de la conducción hay que distinguir lo estratégico de lo táctico, a fin de marcar las respectivas funciones, tareas y responsabilidades, evitando intromisiones o superposiciones de uno y otro plano dentro de la misma estructura, o sea, no dar cabezadas. No dar cabezadas. Primero, la estrategia es el nivel superior, emplea el conjunto de las fuerzas y abarca todo el espacio y el tiempo político para llegar al objetivo fundamental que resume la resolución del conflicto. Segundo, la táctica es el nivel inferior, se aboca a cada parte de la fuerza, cada sector del espacio y cada etapa del tiempo de una operación, a fin de cumplir los objetivos parciales que le han sido asignados. La estrategia puede hacerse en el gabinete, porque para comprenderla se necesita una capacidad de abstracción y síntesis de múltiples factores. La táctica, en cambio, debe hacerse en el terreno, con acciones concretas. La estrategia, dice Perón, prepara las condiciones para la táctica, porque allí es donde se realiza finalmente la concepción. Vea la belleza del pensamiento. Prepara las condiciones, la estrategia, prepara las condiciones para la táctica, porque allí es donde se realiza finalmente la concepción. En forma complementaria, la táctica hace la lucha, que es un medio, y obtiene el triunfo, que es su fin, mientras la estrategia toma los triunfos tácticos y construye la victoria estratégica. Fuera de estas definiciones generales, basta con el sentimiento común y la prudencia para saber dónde empieza y dónde termina cada nivel de decisión. ¿Preguntas? ¿Hay que repetir alguna cosa? No, acá en el chat solamente muy bello, una hermosa filosofía. Bravo, dice el compañero Fernando. Y parece que nadie tiene consultas al respecto. Es bastante específico. ¿Están despiertos? Claro. ¿Están despiertos? Están. Sí. Bueno. Sí, está por estar. Qué bueno, entonces, qué bueno. Bueno, compañero, ahí Fernando. Sí, por siempre. Adelante. La táctica de conducción y la estrategia y la táctica, yo quiero ver en mi vida la realización del sueño peronista y la transformación de Argentina en una de las grandes superpotencias mundiales. Todos queremos es muy eso. bello. Pretendemos un Iberoamérica, como soñaba Perón, arrancando con el ABC, Brasil, Getúlio Vargas,
del campo en Chile y Perón en Argentina, para formar esa patria grande verdadera, no la patria grande de marxistoides y etcétera, la patria grande verdadera, donde en los 70 Perón incluyó a Cuba, a pesar de ser un país comunista, con todos los problemas que tenía Cuba. Se daba cuenta, obviamente, que la unidad se conseguía a través de todos, sin sectarismos y sin exclusiones, pero siendo siempre el peronismo, en el caso puntual de Argentina, con un proyecto nacional, obviamente, no un proyecto internacional, ya sea de izquierda ni derecha, ni progresista ni conservadores, ¿eh? O sea, con un proyecto nacional mismo, que era, como citó el compañero Juan Carlos, el modelo argentino. Porque si lo leemos, el modelo argentino, si lo leemos, vamos a ver que es totalmente actual. El concepto, no las letras chiquitas, no, el concepto. Perón plantea de una forma tan clara que es como las 3 banderas, como las 20 verdades. Difícilmente van a estar desactualizadas. Bien, compañero Fernando, adelante. Sí, no, que quizás se pudiera pensar que desde hace un tiempo a esta parte, al menos para el peronismo, hay muy buen trabajo en lo que es el área de la conducción, no sé si la conducción, pero al menos el trabajo en el terreno, la parte más táctica, y no en la misma dimensión en la parte más estratégica, ¿no? Pienso que, por ejemplo, lo que es, al menos es algo que a mí me parece muy importante, el cierre de las escuelas superiores peronistas, toda esa elaboración, como decía Perón, abstracta, de síntesis, pensando en conjunto, planificando para adelante, bueno. Yo creo el tema de la formación política, hoy en día yo creo que el que no quiere tener una formación peronista de verdad, están todos los medios al alcance, ¿no? Yo creo que el individuo, mucha gente llega a mí preguntándome cómo, y bueno, se precisa, como le digo siempre a todos, el esfuerzo de leer, estudiar y leer los buenos libros que Perón no sé, por algún motivo Perón escribió. Si no, no hubiese escrito nada de pronto. Nos dejó un legado tremendo. No solamente libros escritos directos por Perón, sino libros indirectos que fueron realizados en los años del peronismo. Material, pero tenemos para leer años. Entonces yo creo que pasa por ahí, pasa por comprender el mensaje, esforzarse, leer, estudiar, dedicarle 2 horas por día, si es posible, 1 hora, 2 por día, a la lectura y a la comprensión. Porque yo le puedo pasar muchas cosas, pero le estoy pasando una síntesis. La lectura apurada se la puede dar uno en casa, con buenos libros. El Instituto Juan Domingo Perón tiene excelentes libros de la escuela superior. Usted lo sabe, Tino. Sí, nosotros teníamos los 10 tomos, después, bueno, un compañero se confundió y se lo llevó, lamentablemente, tristemente, y el compañero que conduce el instituto nos envió la versión digital, al enterarse de esta situación, de que habíamos sufrido el hurto de este material, nos mandó la versión digital, porque los libros no los están pudiendo editar en este momento, al menos cuando nos comunicamos con él estaban teniendo algunos problemitas en ese sentido, pero la verdad que un lujo esos libros de la Escuela Superior Peronista. Sí, y vea usted, no solamente los libros de la Escuela Superior Peronista, que son excelentes, sino yo que me dedico a la investigación, todo el tiempo me aparece material, hasta acá en Brasil me aparece material. Pues tengo contacto con mucha gente del área de los libros, ¿no? De editoriales y de compra y venta de libros. A veces me llaman de San Pablo, Minas Gerais, varios estados, para que tengan ustedes idea, 2.000-3.000 kilómetros de aquí. Me llaman, vea por WhatsApp, tengo esto, ¿qué le parece? Le manda fotos. Está en español, es de cosas de Perón. Me mandan fotos. Aparece material acá.
Cada vez cuando uno más investiga, más material encuentra, y es excelente. Y material que muy poco hay en el mercado. Muy, muy poco. Yo estaba buscando un material para un compañero para mandarle ahí en Buenos Aires y no conseguí. Y le encargué a varios de Mercado Libre, libreros que conozco, y no se consigue el material, no se consigue. Por eso yo tengo bastante material antiguo y lo trato de Ricardo, republicar. Sí, sí, Juan Carlos. la verdad, y en esto no quiero molestar a nadie, cada uno tiene su pensamiento. Me llama poderosamente la atención. Es cierto que no está el material. Yo, gracias a Dios, lo tengo. Por eso mi conducción son esos libros. Ningún hombre, ni conducción son esos libros. A mí me llama la atención que hay muchísimos años de candidatos, comillas, peronistas, que no han reproducido la documentación de Perón. Ah, bueno. Y realmente tengo que pensar si las escuelas de formación de dirigentes han sido formación de dirigentes y se suspendieron y no se pusieron en marcha, quiere decir los que usaron el nombre de Perón y de peronismo, disculpen, no quiero ofender a nadie, pero es mi pensamiento, los que usaron el nombre de Perón y el nombre peronismo, no pudieron armar las escuelas de dirigentes porque no quieren armar cuadros, quieren estructurarse en una corporación política que hace 20 años que subsiste del Estado, diciendo que son peronistas. Entonces, ya que este es un curso de formación, disculpen mi atrevimiento, yo quiero expresar esto porque a mí me da mucha vergüenza ajena que los peronistas nos estemos formando con algo que escribió Perón hace muchos años y que nos dejó escrito para que gobernemos la Argentina, y somos tan brutos, tan egoístas, tan miserables, que hemos pensado en cada uno de nosotros, los dirigentes, en vez de pensar en el pueblo argentino. Disculpen, gracias Ricardo. No, por favor, no hay problema. Vea, le voy a contar a los compañeros, yo creo que le conté ya a Tino una vez. Me invitaron a dar una charla, no importa la provincia que sea, en una provincia argentina, y el viceintendente del municipio es mi amigo. Me dice, Ricardo, ¿usted vendría? Digo, bueno, no hay problema, me pagan el ómnibus, porque de aquí tengo que ir de ómnibus, no hay avión, no hay nada. Tengo que ir de ómnibus. No, no hay problema, le pagamos el ómnibus y le pagamos la estadía, no hay problema, venga a dar una charla. Bueno, bárbaro. Fui para allá a dar la charla y me recibe el intendente, que yo me di cuenta que había googleado algunas frases de Perón. ¿Se escucha bien? Perfectamente. Ah, bueno, quería que sea trabado. Había googleado una frase de Perón. Ahí me recibió de una forma muy estrepitosa, sí, muy tirando bombas y cosas. Ahí le dijeron cuál sería el tema, no sé qué, vamos a organizar, Sí, no hay problema, así, comenzamos con el curso básico, como para, no le voy a aparecer con la doctrina a la gente, explicando la doctrina, aparece con un libro de 500 páginas, salen todos corriendo. Y vamos a empezar con un libro chiquito para ir introduciendo lo que es este libro acá. Vamos a comenzar a introducir. Bueno, bárbaro, me dice. Yo organizo, y me dijo, quédese acá los 4 o 5 días, conozca el municipio, pásela bien. Me atendieron bárbaro. Dice, entonces después lo llamamos para que venga a dar el curso. Y quién sabe, armamos una escuela superior, hacemos algo. Bueno, ya comenzó a hablar de muchas cosas. Y yo dije, bueno, cuente conmigo, siempre las órdenes, cuente conmigo. Ahí, eso hace más de 7 años. Estoy esperando que me llame. Cuando llego a Brasil, lo llamo al viceintendente, le digo, ¿qué le pareció, fulano? Me dice, mire, Ricardo, ¿sabe lo que pasa? Fulanito de tal me dijo, sí, che, este muchacho sabe, me va a avivar los pájaros. Y ahí se van a dar cuenta y me votan más. Claro. Cuando me dijo eso, digo, bueno. Por eso justo que decía el compañero Juan Carlos, ¿por qué no se abren las escuelas de formación política? Porque no quieren que le haya concurrencia, no quieren que tener gente que se avive, que ellos no aplican la doctrina, que aplican cualquier cosa en nombre de Perón. Y lo peor, que mucha gente se cree que es peronismo y comienzan a, no solamente los antiperonistas, sino con muchos peronistas se comienzan a desilusionar. Claro.
Y ese es el gran problema. Y comienza a ensuciar al peronismo, ensucian a Perón. Que es, en definitiva, en los últimos años, ese fue el intuito, ensuciarlo a Perón. Y A ese se viejo, comienza con el o se vaciamiento, dijo, ¿no? el vaciamiento ideológico, ¿no? Claro. Y aparece un señor que hace las 20 verdades. Que hace las 20 verdades. Realmente. Cuando me lo pasaron hoy comencé a reírme, leí 3 verdades y dije no. Me comencé a quedar con el estómago medio revuelto y ahí digo, no leí más. Era muy fuerte. Yo creo que Aristóteles y Santo Tomás de Aquino se iban a sonrojar con tanta cultura y tanto conocimiento. Discúlpeme, por favor, pero realmente indigna Amerita, espectacular. Bueno, a ver, en el chat hay algo ahí, a ver. Apareció alguna cosa de Infobae, creo que colocaron las 20 verdades. Sí, las 20 verdades, sí. No, quería aclarar, ya nos vamos despidiendo, pero quería aclarar que acá no hay, o sea, nadie se va a ofender por un comentario de nadie, digamos, esto es como una unidad básica donde todos discutimos, tenemos ideas y se debate justamente entre compañeros y compañeras con la tranquilidad de que todos somos peronistas para llegar a un esclarecimiento del pensamiento peronista. Claro. Nadie va a sentirse ofendido por una opinión, ni por más que esté desacertada. Nadie tiene la certeza de tener justamente de no equivocarse. Todos podemos equivocarnos, pero sí opinar claramente y sin dobleces es lo que hace que este espacio crezca y que nos sirva a todos, me parece, ¿no, compañero Ricardo? Sí. No, y además hay compañeros que, por ejemplo, a veces no comprenden e interpretan. Ahí está el tema. No comprenden e interpretan. Confunden interpretar con comprensión. Entonces ahí vienen los problemitas. Y otra vez, el año pasado, estaba hablando con Marcelo Bullo por WhatsApp y vi que ese libro que tiene la subordinación fundante, sublevación fundante, o algo, sublevación, algo así, algo por el estilo. Bueno, ya sabe. Entonces publicó en Facebook, voy a dar en la Cámara de Comercio Americana, voy a dar una charla, o no sé qué cámara era, no sé qué cosa era. Yo automáticamente agarro el celular y lo llamo, le digo, Marcelo, ¿sabe dónde se está metiendo? Y me dice, yo sé dónde me meto, en el centro de la masonería y no sé qué las cuantas. Pero es fácil predicar entre compañeros. El tema es predicar y tal vez persuadir a algún enemigo, ¿no? Entonces, yo creo que yo sé que hay compañeros que tienen una visión un poquito diferente, tal vez, no por maldad. Yo en el pueblo no veo maldad. Veo desinformación, confusión, etcétera, que se implantó a partir del 24 de marzo, ¿no? O sea, el primer golpe fue el 55, el de septiembre, y después el 24 de marzo fue el golpe final, a que le dieron al peronismo en la cabeza. Pero no es mala intención, pero a veces es desinformación o información a medias. Hay gente que acomoda la doctrina, acomoda la doctrina como acomoda la religión. Sí. Hay gente que acomoda la religión, otros acomodan la doctrina. Aparte, no podemos ser tan inocentes que hay una intencionalidad constante de tergiversar el mensaje de Perón y de Evita. Entonces eso es algo que está sucediendo, que Perón lo comentó, que iba a suceder, y bueno, tenemos que estar preparados para eso y también entender, lo digo por mí específicamente, que tuve la suerte, compañero Ricardo, de que nos cruzamos virtualmente, ya no me acuerdo ni cómo, pero fue hace como 8 años, y ahí yo me pude acercar No, más años, porque mi hijo está con 9 y ni había nacido todavía. Claro. Estaba con el kiosco. Sí. Pero bueno, gracias a eso, nosotros con Fernanda, acá mi compañera, pudimos acercarnos a la mirada doctrinaria. Nosotros, vos lo sabés bien, Ricardo, teníamos una mirada diametralmente opuesta a lo que era el peronismo por propia ignorancia. Que parte de esto que planteó un compañero, que no hay formación política y no hay formación doctrinaria, que es fundamental, y es intencional. Entonces nadie se va a ofender por esto, es la pura realidad. No, y ser ignorante, Roberto, ser ignorante es un pecado. No querer dejar de serlo, ahí pueden comenzar a ver los pecados.
Exactamente. El tema es cuando el tipo es bruto, con el tipo es bruto es otra cosa. Más con el tipo ignorante, bueno, uno va y lo esclarece. Yo la otra vez le decía a un amigo, estábamos conversando, y digo, mira, yo tuve muchos años imprenta en Porto Alegre. Si digo, yo te pongo, a vos que sos ingeniero, en la frente de una máquina offset, a imprimir algo, vos no imprimís nada. Me dice, no, ¿qué voy a hacer? Bueno, y yo me siento a hacer un programa que es ingeniero en computación, hacer un programa, yo no sé nada. Entonces, yo soy un ignorante en una cosa y vos sos un ignorante en otra, le digo, ¿no? Todos somos ignorantes en alguna cosa, ¿no? Pero el tema es cuando uno tiene un temita como este, ser lo más esclarecido y más esforzado posible para los que aspiran a votar y peor todavía los que aspiran a ser dirigentes. Claro, el tema es ser peronista y no conocer a Perón, que eso es lo grave. Eso es lo que nos está pasando. Conocen a Perón y se tatúan el Che Guevara en el brazo. Tan peronistas que son. Ni hablar, también sucede eso. Es como una vez aquí, cuando vivía en Porto Alegre, tenía una marcha de homosexuales y de la diversidad le llaman acá. Eso, no me sale el nombre, esas cosas. Bueno, y el tipo con una remera rosa y el Che Guevara diseñado acá es la foto famosa que el Che Guevara es un tipo anticapitalista y sin embargo la camiseta que más se vendió del mundo es esa imagen, ¿no? Que fue una foto de un norteamericano que hizo esa foto de él. Bueno, la camiseta acá con el Che Guevara fumando un coso aquí. Y estaba ahí y salía de la vaina por decirle, yo no le dije nada porque era más confusión, capaz que salía todo arañado. Y le digo, llegaron a decirle, mirá, el Che Guevara, se agarra a ustedes, lo manda a un campo de concentración. Porque el Che Guevara decía de que Cuba precisaba de laburantes y no de peluqueros. Entonces, miren cómo es la manipulación, claro, de todo. Y aparte que el Che Guevara lo usaron creo que para una publicidad de Chesterfield. Ni bien falleció. El americano más famoso. Claro, lo hacen, el sistema va haciendo estas cosas y a nosotros el peronismo nos pasa constantemente. Sí. Hoy estaba viendo un reportaje que estaban hablando de una mujer que es neurocirujana cubana y estaba hablando sobre el tema de la manipulación justamente que se hace en Cuba, ¿no? Obviamente que no vive en Cuba, ¿no? Vive fuera de Cuba. Y estaba hablando sobre el tema de la manipulación, que hay los servicios de inteligencia, tiene una estructura, pero tremenda, tienen los servicios de inteligencia, según ella cuenta, de manipulación de las personas, ¿no? Sí. O sea, de manipular y hacer con que las mentiras se transformen en verdades absolutas y que el tipo, frente a una realidad que usted le dicen todo el tiempo, esto es verde, esto es verde, esto es verde, esto es verde, se lo muestra, le dice, no, es rojo. Y el tipo está tan metido en la cabeza que es verde, que lo ve verde, y es rojo. O sea, la manipulación llega a un grado altísimo, dice, de la mente de las personas. Lo que no dudo. Y también eso pasa en Estados Unidos y pasa en muchísimos países, no solamente en Cuba, ¿no? En Rusia, en Estados Unidos, en todos lados. Lucho, compañero, sí, adelante. Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, buenas compañero. Buenas noches, Lucho, ¿cómo le va? Bien, acá andamos. Yo creo que una reflexión para hacer. El 2020 fue un año lapidario para todos, o para casi todos, pero tiene algo bueno. Yo creo que nos demostró, por lo menos a mí, a nivel personal, me demostró que yo acabo de llegar al peronismo de otro palo. Yo creo que nos demostró que los extremos se parecen. Esa frase que nos decían las abuelas, las madres, que todos los extremos... Sí, claro que se parecen. El 2020 nos puso blanco y negro que el liberalismo y que la izquierda se parecen tanto que sí. Ya después, voy a hacer como una predicción. A partir del 2021 no vamos a poder distinguir cuál es cuál. Y creo que la encargada de hacernos ver eso fue la agenda globalista. Gracias a Dios, Argentina es, yo creo que casi el único país que tiene otra doctrina con la que se puede salvar y no caer en ninguno de los dos extremos. Claro, hay muchos países que no lo tienen, ¿no? Muchos países que no lo tienen. Por eso estoy dando charlas en Honduras, estoy dando charlas en Asunción de Paraguay los sábados, dando charlas llevando las ideas de Perón. Sí, yo creo llevando las ideas de Perón.
nos toca ser testigos así como aquellos en el año 300, 400 les tocó ser testigos de la caída del Imperio Roma, a nosotros nos está tocando ser testigos de la caída del Imperio Americano. Y eso pone en desnudo muchas cosas. Sí, pero ¿sabe qué pasa? Ahí no solamente los americanos, están los chinos y están los rusos. Entonces, estamos del horno, saltamos de las brasas, como decía mi viejo. Acá vamos de las brasas para el fuego y del fuego no sé para dónde, pero estamos quemándonos por todos lados donde saltamos, ¿no? Hoy en día. Sí, hoy más que nunca tenemos que acudir a la doctrina, porque yo calculo Sí, no hay vuelta que darle. salvar. No hay vuelta que darle. Y muchas veces cuando uno, en los años 80, 70 no tanto, 80 en mi caso, se hablaba de que la izquierda era una consecuencia de la derecha y que los dos eran, digamos, uno colectivista y el otro individualista, pero el proyecto económico es el mismo, o sea, de dominación del hombre por el Estado o dominación por las empresas, lo miraban a uno como un loco. Y que los dos en el fondo tienen el mismo proyecto liberal, tanto la izquierda. Y ahora, con la caída después de los 90 de la Unión Soviética, todo aquello que el marxismo se transformó en aquel progresismo, en aquella cosa que existe hoy en día, que la izquierda que vemos en España, que vemos en Argentina, que vemos en Brasil, en el caso del gobierno anterior aquí en Brasil, y vemos en tantas partes del mundo, que es una izquierda globalista. Son dos caras de la misma moneda. Sí, no hay duda, claro que sí. Por eso la tercera posición está más que nunca. Hoy hay que predicarla. Bueno, compañeros, compañeras, la Sí. verdad que... Sí, adelante, Fernando. En estas cuestiones, en la tercera posición y la cuarta posición de Alexander Dugin, no sé si los conoce, un proyecto filosófico y geopolítico de Alexander Dugin, y también ahora con la ascensión de la China con sus satélites como Corea del Norte, Vietnam, Laos y otros de proyecto de ASEAN, el bloque RCEP, que es un bloque reciente, la Organización de Cooperación de Shanghái, los resultantes actuales de la Comunidad de Estados Independientes con el fin de la Unión Soviética y la construcción de la Unión Económica Eurasiática, una frente a la Unión Europea. Entonces hay mucho que pensar en todos esos aspectos. Sí. Y en relación a Argentina, con las relaciones comerciales, con la ascensión de China, haciendo el primer parcero comercial, sustituyendo el Brasil como el principal parcero. Y el concepto en la arena internacional de la Argentina, o sea, la integración de la asociación estratégica entre China y Argentina y las posibilidades de desarrollo entre ambas, pero en este caso Argentina sumisa, sí, sumisa, obvio. Pero en ese caso, estos países más socialistas y no tan progresistas tienen sus críticas, incluso a los progresistas por su viés socialdemócrata y sus dificultades de hacer frente a la situación internacional. Pero en la arena de los valores hay mucho que debatir en cuál sociedad queremos. Por eso la condición de Perón es una luva que cae muy bien para hacer un guante, cae con un guante, sí. Transformaciones necesarias para el restauro de la libertad del hombre frente a la escena mundial. Un poquito pesado con esta clase. Es que si analizamos actualmente todos los proyectos que hay políticos aparentemente contrapuestos, todos tienen el mismo fin, dominar al hombre, no satisfacer al hombre, sino dominarlo.
al ser humano. Ese es el tema. Entonces, por eso, como decía Perón, son todos poderes sinárquicos. Porque sinarquía significa aparentemente contrapuestos, pero con un fin, o tal vez a veces contrapuestos, luchando entre sí, pero con el mismo fin. O sea, usted salta de las brasas para el fuego. Si está con uno, está con otro. O sea, cualquiera de ellos lo somete. Y más Argentina, que en el caso de Argentina, que está en una situación sumamente complicada. Brasil mismo, toda Iberoamérica está. Bueno, compañeros, compañeras, creo que este encuentro estuvo excelente, se pudieron charlar un montón de cosas y hay cosas para pensar también y reflexionar. Así que, por supuesto, si surge alguna duda entre semana, el próximo martes la podemos plantear, que ya sería el 10º y último encuentro de doctrina básica, ¿cierto? Después continuaremos... El curso básico. Exactamente, después continuaremos con profundizando en la doctrina, así que no se preocupen que nos vamos a seguir viendo y a seguir charlando y discutiendo. Fernando, ¿querías hacer otro comentario así antes de la despedida? Sí, yo quiero escuchar un debate de Voglino con Gullo. Un debate muy provechoso. Aquí en Brasil, Marcelo Gullo es muy conocido, igual que Vuela, ¿no? Bien conocidos aquí son por los posicionamientos filosóficos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, compañeros, ya saben, este encuentro va a estar subido, espero que mañana ya a YouTube y a ebooks y a las redes para que podamos acceder a ellos, para consultar lo que se quiera consultar. Y nos encontramos el próximo martes, nuevamente 21 horas, con el mismo link, y entran a la reunión y se va a tratar áreas básicas de la conducción, compañero, ¿así era? Sí, vamos a verificar aquí, me pegó en el contrapié, áreas básicas de conducción. De conducción. Áreas básicas de conducción. Perfecto, exacto. Perfecto, ahí está. ¿No? Así ahí ya que cerramos el curso. Bueno, y como siempre nos retiramos escuchando la marcha, que es lo que nos unifica como peronistas y que nos moviliza de una manera muy especial. Nosotros acá con Fernanda y con mi hija más chica Ginita vamos a ponerle pasto a los camellos, que estamos esperando a los Reyes Magos, así que se puede imaginar acá la ansiedad que hay para que termine la reunión. Aquí también está esperando los Reyes Magos, mañana a ver si pasa el camello y deja algo, el camello. Excelente, sí, acá ya tenemos que preparar todo, así que la verdad que es un gustazo siempre tener estos encuentros. Le agradezco, Ricardo, de corazón, porque para nosotros ha sido algo excelente habernos cruzado con usted ya hace un tiempo largo. Así que les mando un abrazo a todos, compañeros y compañeras, y nos estamos viendo el próximo martes. Un abrazo grande. Hasta el martes entonces, un abrazo peronista para todos. Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos y como siempre daremos un grito de corazón. Combatiendo al capitán Perón, y generó Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Con los principios sociales que Perón ha establecido, el pueblo entero es amigo y grita de corazón. Ese gran argentino que trabaja sin cesar para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Perón, y generó Perón, gran conductor.
puede ver.